Me parece que la mejor manera de comenzar esta síntesis sobre Manuel Belgrano, un héroe que realmente admiro personalmente, es recordar que hace hoy 61 años que se inauguró la Plaza Belgrano de Resistencia. Nuestra conocida Plaza Belgrano de Resistencia, que se inauguró oficialmente el 20 de junio de 1956. O sea, no solamente que se inauguró la plaza, sino también del hermoso monumento que está en el centro de la misma, ¿no? Anteriormente esa plaza se llamaba España y bueno, y fue un acto muy festejado por la comunidad porque anteriormente era un aguantadero de gente de mal vivir, estaba todo oscuro, lo llenaron de farolas, realmente quedó la Plaza Belgrano muy hermosa y bueno, y de eso entonces, de ese acto, hoy se cumplen 61 años, ¿no? Y bueno, eso dicho como una manera de entusiasmarnos con la figura de Belgrano, ¿no? Que en realidad se llamaba Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Él era miembro, tenía otros 15 hermanos más. Y él nació en una cuna de oro porque sus padres eran conformaban uno de los matrimonios más ricos de Buenos Aires, ¿no? Y por supuesto, como niño rico que era, también tuvo una educación propia de un niño rico, ¿no? Tal vez lo otro destacable de él es que él se recibió de doctor en leyes en España cuando tenía apenas 23 años. Y además sabemos entonces que él fue abogado, fue periodista, tradujo libros, era un hombre de letras. En otras palabras, era un intelectual, ¿no? Era un hombre de escritorio. Él nunca, y sin embargo, eso es lo más notable de él, siendo un hombre, un intelectual, un hombre de escritorio, como lo llamaban, él se hizo célebre justamente a través de la carrera militar, una carrera para la cual él estaba muy deficientemente preparado. Él nunca se sintió realmente militar. Y así le dijo una vez a San Martín en una carta, y lo dijo con estas palabras: por casualidad, o mejor dicho, porque Dios lo quiere, me hallo de general. No ha sido esta mi carrera, y ahora tengo que estudiar para medio desempeñarme. Pero cada día veo más y más las dificultades para cumplir con esta obligación. Bueno, entonces, lo sorprendente de Belgrano es que él seguramente nunca imaginó que el destino, a pesar de no ser militar de carrera, pondría en su camino cruzadas como la que prendió la semilla de la libertad en el Paraguay, las victorias de Tucumán y de Salta, ser protagonista del célebre y sacrificado éxodo jujeño y crear nada más ni nada menos que la bandera nacional. Estas son las cosas que realmente lo hacen grande a Belgrano. De la misma manera que era una de esas clases de patriotas que se quedaron en algún lugar del camino de la historia, de esa clase de hombres que ya no existen, ¿no? Entonces, se lo recuerda, por ejemplo, con que después de la batalla de Salta se le dio un premio de 40.000 pesos, ¿no? Como premio a esa batalla, que tranquilamente podría haber resuelto no solamente su vida económica personal, sino también la de todos sus descendientes, ¿no? Y sin embargo, él donó todo ese premio para la construcción de escuelas en 3 provincias argentinas y en la ciudad de Tarija, que actualmente pertenece a Bolivia, ¿no? Y bueno, entonces, Belgrano realmente es un prócer digno de ser admirado. Tuvo errores,
que, como cualquier ser humano, fusiló cuando había que fusilar, y además tuvo una vida privada, tuvo amantes, tuvo novias. Entonces era un ser humano de carne y hueso. Belgrano era rubio y medía unos 1,80 metros de estatura y hablaba perfectamente el inglés, y por eso sus soldados lo llamaban el alemán. Pero también cuando estaba vestido de civil, le gustaba siempre andar vestido con una chaqueta verde, y como andaba siempre apurado y tenía una voz aflautada, entonces también lo apodaban Cotorrita, ¿no? Y bueno, la otra anécdota de San Martín es que cuando San Martín, después de 22 años de servicio, viene a Buenos Aires, uno de los primeros amigos que cosechó fue Belgrano. Belgrano, claro, como San Martín hacía 22 años que se fue de chico, estaba perdido en Buenos Aires, uno de sus asesores, el que lo guiaba en Buenos Aires, era Belgrano. Bueno, y había otra cosa, Belgrano destilaba catolicismo por todos los poros. En cambio, San Martín era masón, era miembro de la masonería, ¿no? Pero San Martín detestaba la jerarquía eclesiástica, pero respetaba las creencias, no se metía con las creencias, ¿no? Entonces un día Belgrano le sugiere a San Martín que para el futuro, antes de cada combate, hiciera que sus soldados se arrodillaran y le rezaran a Dios o a la Virgen o al santo que ellos quieran. Y San Martín le hizo caso, y justamente comenzó con eso ya antes del combate de San Lorenzo, cuando hizo que todos sus soldados se arrodillaran y le rezaran al santo que ellos querían, ¿no? Bueno, Belgrano tenía también esas cosas humanas, ¿no? Algunos llegaron a decir incluso que era amanerado, ¿no? Dorrego, por ejemplo, decía de eso de él, pero por su voz aflautada. Pero sin embargo, Belgrano en su faceta humana tenía amantes y tenía novias. Bueno, una de sus amantes le dio un hijo que se llamó Pedro Pablo Rosas Escurra, ¿no? Pero era una relación secreta porque la dama era casada. Bueno, y después de eso tuvo una novia, una hermosa tucumana de 18 años. Bueno, y el hijo que tuvo con esta dama fue anotado como huérfano en la Catedral de Santa Fe. Y muchos años después recién fue adoptado por Juan Manuel de Rosas, ¿no? Porque la dama en cuestión había sido cuñada de Rosas, ¿no? Bueno, pero de la que realmente Belgrano estaba enamorada era de esa tucumana de 18 años, ¿no? Pero tampoco podía casarse con ella porque ella estaba separada. Era ya separada, pero en esa época no existía el divorcio. Bueno, en este caso esta dama le dio una hija. O sea que Belgrano tuvo 2 hijos, ¿no? Y bueno, entonces esas son ahora, como es alguna de las facetas humanas que uno puede rescatar de Belgrano, ¿no? Él murió en la más extrema pobreza, en un día, encima pobre, no tenía, es cierto eso que él murió de cáncer en el hígado. Algunos decían de hidropesía, pero en realidad murió de cáncer en el hígado. Y además, él toda su vida padeció de una sífilis, de la cual nunca pudo recuperarse. Esa sífilis lo trajo de España.
cuando él era joven y andaba por allá, trajo de España, nunca pudo curarse. Su salud siempre fue muy débil, ¿no? Pero él murió en la más extrema pobreza. A su entierro se fueron solamente 2 amigos, su familia y su médico personal, a quien, eso es cierto, le regaló un reloj, le legó su reloj porque le debía dinero que nunca pudo pagarle. Ahora, a nadie le importó la muerte de Belgrano en ese día porque Buenos Aires estaba sumido en la anarquía. Buenos Aires tenía 3 gobernadores. Era más o menos una situación similar a la que ocurrió en el 2001, salvando la distancia, cuando en 6 días Argentina tuvo 6 presidentes, ¿no? Bueno, más o menos así. Pero Belgrano entonces nació en una cuna de oro y, como ocurría en aquellos tiempos con los grandes patriotas, murió en la más extrema pobreza, ¿no? Lo importante es que él no dio una bandera, desobedeciendo incluso a la Junta de Gobierno, ¿no? Era un rebelde también en ese sentido. Claro, pues no tenía sentido que nosotros, peleando con los españoles, peleábamos con los emblemas españoles. Entonces él que dijo que necesitaba bandera, entonces Mandela hacer conforme a los colores de la escarapela, ¿no es cierto? Bueno, y él entonces no era militar, tenía una preparación muy deficiente en ese sentido, pero tuvo triunfos memorables como la de Salta y la de Tucumán, que él, en su humildad, le atribuyó el mérito a sus generales, entre ellos a Dorrego, ¿no? Pero después vinieron las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, y bueno, y ahí vinieron momentos muy aciagos para él, porque el directorio lo llamó a Buenos Aires para que rinda cuentas de esas derrotas, y encima, cuando llegó a Luján, lo arrestaron y lo tuvieron allí en un calabozo, ¿no? Entonces, es realmente una historia, pero apasionante, la de Belgrano, que es en una fecha, en un día como hoy, es realmente propicio para recordarlo, tanto como prócer como el ser humano que fue, ¿no?